¿Conocen ustedes las últimas técnicas de rejuvenecimiento de la piel? Tranquilos, hoy vamos a hablar sobre ellas. El IPL, el láser CO2. Nos pueden parecer extraños, no podemos haber oído hablar sobre ellos, pero hoy tenemos aquí un auténtico especialista, el doctor Juan Maiz Terrena, oftalmólogo, máster en medicina estética, máster también en láser médico quirúrgico de patología dermoestética en la clínica Presbit. Bienvenido, doctor. Buenos días, Francesc. Bueno, Presbit es una reputada clínica oftalmológica y yo no veo la relación, usted me explicará, entre la oftalmología y el rejuvenecimiento de la piel. ¿Cuál es? Claro que sí. A ver, la IPL y el láser de CO2 son tecnologías médicas que nosotros usamos en nuestra práctica diaria como oftalmólogos. La IPL en sí, sobre todo para el tratamiento del síndrome de ojo seco, especialmente en aquellos pacientes que sufren de rosácea, y el láser de CO2 en nuestra práctica quirúrgica. Los médicos oftalmólogos oculoplásticos lo usamos en el día a día en las cirugías, porque este láser es sumamente preciso, nos permite cortar y coagular al menos de manera muy precisa, y por lo tanto los posoperatorios son mucho más desinflamados, el paciente se siente más a gusto. Claro, ¿y de qué manera se relacionaron ambos campos? El de la dermoestética y también el de la oftalmología. Bueno, todo esto que aplicamos en nuestra clínica diaria permite tener mucha confianza y luego, obviamente, de complementar con los estudios en medicina estética y en láser, nos permite llevar esa práctica clínica en pacientes con patología a poder hacer campos. Claro. Como lo es en la medicina estética. Y claro, ahí se suman un poquito las dos cosas, la experiencia de el poder trabajar con los pacientes en los láseres y de poder ofrecer un servicio aparte, como es el rejuvenecimiento de la mirada, mejorando la calidad de piel y obteniendo un poquito eso que a todos nos gusta, que es vernos un poco mejor. Desde luego. ¿En qué consisten estas técnicas que hemos comentado antes, el IPL y el láser CO2? La IPL, los dos son dispositivos médicos que trabajan con luz. Bien, la IPL lo que hace básicamente es generar una luz de un espectro muy amplio. Nosotros cuando miramos un foquito emite muchas luces, que por ahí no las vemos todas, pero hay una emisión muy grande. La luz pulsada tiene esta emisión que se llama policromática porque emite muchos colores, pasando desde el azul, el verde, al rojo, yéndonos a los que es infrarrojo, a lo que no podemos ver con nuestros ojos. Bien, pero gracias a que podemos ponerles diferentes filtros, nos permite actuar sobre diferentes patologías. ¿Bien? Entonces, utilizando, por ejemplo, un filtro que vaya para la melanina, podemos quitar esas manchas que nos da el sol, que nos da el envejecimiento natural que tenemos a nivel de la piel. Utilizando otros filtros que son vasculares, podemos mejorar esas pequeñas telangiectasias, arañitas vasculares que se ven, sobre todo en pacientes también con rosácea. Y un filtro que es muy pedido por los pacientes es el que nos permite mejorar lo que es la calidad de la piel, darle más turgencias al trabajar sobre lo que es la estimulación del colágeno. Claro. Perfecto. ¿Y cómo se decide qué técnica emplear en cada caso? ¿Cómo lo decide el médico? Claro. Bueno, está la demanda del paciente, pero siempre está la pericia y el diagnóstico médico, que es lo más importante de todo, ¿no? Muchas veces un paciente puede tener una demanda y una mirada, pero está en nosotros poder ofrecerle el mejor tratamiento para ese paciente. De hecho, hay muchos pacientes que vienen y nos piden por un láser de CO2. El láser de CO2 y la luz pulsada, si bien son dos láseres que usamos en el rejuvenecimiento facial, no tienen nada que ver uno con el otro. El láser de CO2 es un láser propiamente dicho, ¿bien? Es un láser ablativo o a veces sublevativo, pero lo que quiere decir es que básicamente nos permite coagular, cortar, vaporizar. Este lo podemos usar, por ejemplo, para quitar lesiones que anteriormente las hacíamos con cirugía. Una verruga, un pequeño lunar o algo, imperfección que no nos gusta, podemos vaporizarla sin necesidad de cirugía en la misma consulta con una anestesia tópica. Pero también lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer el resurfacing facial. El resurfacing facial nos permite hacer básicamente una regeneración de nuestra piel, mejorando todas esas pequeñas imperfecciones asociadas a la edad, asociadas al sol, quitando arruguitas finas, mejorando la calidad de la piel, dándole más brillo. Y otro tratamiento que podemos hacer con el láser de CO2 es la blefaroplastia no quirúrgica. Blefaroplastia es cuando te ves los ojos más cerraditos, que tiene un exceso de piel importante. Este soy yo. Efectivamente. Estoy pensando en hacérmelo. Ahora ya luego hablamos, doctor. Después lo valoramos y lo vemos bien porque probablemente para vos no sea esa la opción. De ahí es donde está la pericia, ¿no? Lo que usted diga. Pero bueno, en cierto tipo de pacientes, bien, en donde hay un exceso de piel
moderado, bien, y con ciertas características en lo que es la región pericular, podemos ofrecerle una blefaroplastia, o sea, tratar sus párpados de manera no quirúrgica con láser, con tiempos de recuperación más cortos y obteniendo unos resultados muy bonitos. Vamos a hablar de alguna de estos procedimientos y cuál sería un poquito el tiempo, el tipo de anestesia, las sensaciones. Vamos a hablar de uno tipo, que sea de alguna manera uno de los más demandados, por ejemplo. De los más, quitar manchas. Sí. Quitar manchas de la piel, ¿sí? Asociadas a la exposición solar que tuvimos sobre todo durante nuestros años de adolescencia Claro. o edad temprana adulta. Es uno de los tratamientos más pedidos y es un tratamiento que funciona realmente muy bien. Suele requerir entre 2 y 3 sesiones en la mayoría de los pacientes. A veces con una es suficiente, pero no es la regla. Claro. Es un tratamiento súper cómodo, no solamente a la hora de realizarlo, sino también en lo que es el post-láser. Es realmente una recuperación muy rápida, en donde lo que vemos los primeros días es como una pequeño oscurecimiento de la mancha. Y de hecho siempre digo a los pacientes, si se oscurece, estate tranquilo, estamos porque bien. quiere decir que se va a ir toda la mancha. Claro, pero realmente claro. es súper bien tolerado. Lo realizamos con anestesia en crema tópica, que lo ponemos antes de realizar el procedimiento, unos 20 minutos antes de hacerlo, y es muy bien tolerado. Claro, y un procedimiento así, pues eso, con unas cuantas sesiones y además sin entrar en ningún tipo de intervención de alguna manera muy grave, se puede eliminar pues un problema sencillo. Como te digo, son 2 sesiones, en la gran mayoría de los casos, en donde el paciente recupera, digamos, inmediatamente su actividad social, laboral, deportiva. Lo más importante es la protección del sol. Claro. Por eso también son tratamientos que solemos hacer especialmente en otoño e invierno. Claro, porque luego, si no, puedes verse castigada esa zona y puede ser una contraindicación. Sí. Entiendo. Hay gente que también oirá hablar de láser y le da un poco de miedo. Oirá hablar de anestesia, aunque sea tópica, como ha dicho usted. Lógico. Le dará algo de miedo. ¿Qué riesgos o contraindicaciones pueden existir? A ver, lo más importante, me voy un poquito más atrás de la pregunta, sí, es la valoración médica, ¿no? Correcto. Es hacer un diagnóstico correcto de qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que podemos ofrecerle al paciente, con una muy buena selección del paciente, explicando bien al paciente qué es lo que puede, no puede hacer, sobre todo de vuelta a la exposición al sol, que es el enemigo completo del láser. Los resultados son muy buenos y son muy seguros, ¿sí? El paciente, después de hacer un IPL, al día siguiente retoma sus tareas de trabajo sociales sin mayor inconveniente. Si hablamos del láser de CO2, sí que es un poquito más agresivo, pero dependiendo qué es lo que vayamos a hacer con el láser. El láser es muy versátil. Claro, el láser se puede hacer efectivamente, de todo. Podemos sacar desde una pequeña verruguita hasta hacer un rejuvenecimiento facial completo. El rejuvenecimiento facial completo necesita, ¿sí?, de un post-láser en donde hay que hacer cuidados, existe inflamación y hay que ir viendo paso a paso cómo va su evolución. Que cuando vamos a sacar una verruga la quitamos y al otro día el paciente, la mayoría, ni se da cuenta de dónde fue que la quitamos. Ese es el tema, pero de alguna manera alguien que quiere hacerse una cosa un poquito más, como usted ha dicho, todo el rejuvenecimiento facial, esto sí que no es un posoperatorio como tal, pero sí que de alguna manera hay que hacer un seguimiento. Por supuesto, son herramientas médicas, deben ser bien diagnosticadas, deben ser bien aplicadas con mucho criterio y siempre estar a disposición del paciente, fotos, siempre hay una comunicación muy buena que es lo que permite y asegura que ese posoperatorio esté bien guiado y llegue a un buen puerto. Entiendo que cada vez es una cosa más popular, ¿no? Podemos llamarle así, más frecuente, ¿no? Que alguien de alguna manera se dirija a ustedes también para este tipo de técnicas, para que se le implante. Se ve más, sí, 100%. Creo que es una cuestión en que empezamos a cuidarnos mucho más. No es solamente una cuestión estética, es de sentirnos bien, de vernos mejor. Y eso va relacionado todo con la salud. Así que sí, te digo, por lo menos en nuestra consulta es algo que vemos de más en más y que no es solo de las mujeres. Correcto. Por último, doctor, ¿qué mensaje final le gustaría dejar para la gente que de alguna manera hoy ha conocido a través de este vídeo pues, estas técnicas? Bueno, que quien tenga alguna inquietud al respecto, lo más importante es informarse,
con un médico. En internet hay muchísimas informaciones y cosas, pero cada caso debe ser evaluado particularmente. Claro. Y el que hoy hayamos dicho aquí que el láser de CO2 al otro día está perfecto, es como vos bien me repreguntaste, no es así en todos los casos. Claro. Depende de lo que hagamos, vamos a tener el post-láser según lo que estemos realizando. Entonces eso, lo más importante es informarse, ver bien qué es lo que podemos ofrecerle como mejoría, tener también algo realista en lo que queremos lograr y poder tener como resultado final. Y confiar en un profesional como el doctor Juan Maestarrena, oftalmólogo, máster en medicina estética, máster en láser médico quirúrgico, que pues además pueden ustedes encontrarlo en la clínica Presbit, que además es toda una garantía de que cualquier procedimiento al que ustedes vayan a someterse será un auténtico éxito. Muchas gracias, señor doctor Maestarrena, y gracias por la información que nos ha dado sobre estas técnicas. Gracias a vos. Y a ustedes les esperamos en un nuevo capítulo de Salud Integral.